Si trajo su Biblia, ábrala conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y quiero caminar por allí entendiendo en primera medida el contexto inmediato del pasaje en el cual me quiero detener, para hacer un énfasis en la realidad de que usted y yo, nosotros como iglesia, y quizás es oportuno repasarlo en un día como hoy, y por qué no tomarlo desde lo profético para decir, creo que como iglesia es un muy buen rumbo a tomar, y caminar por estos versículos que hoy quiero que compartamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 en adelante, hasta el 15 inclusive. Dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Pasaje súper desafiante de las Escrituras desde lo práctico que usted y yo como hijos de Dios debemos hacer o debemos caminar. Es imposible que tengamos el poder, la capacidad, la fuerza de lograr cumplir esto si de alguna manera no vivimos la fe en profunda convicción, como viene quizás los versículos anteriores contándonos. El apóstol Pablo, al escribirle a los tesalonicenses en este último capítulo, de alguna manera empieza a cerrar la carta y hace una síntesis de grandes temas que les había venido hablando y les hace saber que de alguna manera había todo un tiempo para desarrollar la practicidad de la fe. O sea, algo que digo creer y llevarlo adelante mostrando lo que de verdad creo. Versículos anteriores, Pablo les hace saber, muchachos, permítanme parafrasearlo así, muchachos, no hace falta que les cuente más acerca de la segunda venida del Señor. Ustedes saben que viene y que va a venir sorpresivamente como ladrón en la noche. Ya lo hablamos en pasajes anteriores, les dice Pablo, les conté anteriormente cómo es el asunto, de eso no hace falta. Muchachos, ustedes tienen que saber que ustedes no están en tinieblas. Ustedes que han depositado la fe en Jesucristo, que han confiado en Él, no están en oscuridad, no andan como en la noche. Ustedes, dice Pablo a los tesalonicenses, los que han creído en Jesús, no se duerman. No se duerman. Porque obviamente, si bien la expectativa de Pablo era que Cristo y su regreso glorioso era inminente, lo cual para usted y para mí tiene que ser lo mismo, él sabía que de alguna manera hasta que Cristo no llegue había mucho para hacer, había mucho para desarrollar, había mucho para mostrar y había mucho para crecer. Y de eso quiero hablarle. Quiero hablarle acerca de la iglesia, que la iglesia no es una institución, aunque a veces pareciera serlo. La iglesia ni siquiera es una organización, como podría ser cualquier actividad social del tipo administrativa o organizativa o un club. No lo es. La iglesia, mis queridos, es un organismo. ¿Por qué es un organismo? Porque es algo que está vivo. Sí tiene matices organizativos, sí tiene algunos matices institucionales, pero la iglesia es un organismo. La iglesia como organismo vivo, porque Cristo es el que le da vida, obviamente como cualquier organismo vivo, básicamente tiene que desarrollar dos cosas prácticas. Una es crecer, la otra es multiplicarse. No hay mucho más para que cualquier organismo vivo se desarrolle. Pienso en esto y digo, ya que Cristo viene, o pienso en Pablo, ya que Cristo viene, ya que no estamos en tinieblas, ya que no tenemos que dormir, entonces hay algo para hacer y es crecer, y es desarrollarnos, y es como iglesia ir por un poco más. Y Pablo
en estos versículos que leímos le hace saber algunas cosas y luego los siguientes va más al hueso y es muy ágil en las referencias prácticas de lo que hay que hacer. Pero extraigo de estos pocos versículos algunas enseñanzas. La primera de ellas es que usted y yo tenemos que saber que parte del crecimiento, como nos pasa siempre o como a algunos nos ha pasado, trae ciertos dolores, ciertos inconvenientes. No sé si a usted le pasó de sufrir los dolores del crecimiento. Recuerdo, ¿no? Ok. Yo recuerdo cuando era adolescente, empecé a tener problemas en mis rodillas y en mis tobillos y me dijeron que eran dolores de crecimiento. No entendía por qué. Y después alguien me dijo, no, que se están formando los huesos, que los cartílagos, que hasta que se hagan bien firmes, el tema del deporte que vos desarrollás, te va a traer dolores. Entonces, y me dijeron, son dolores de crecimiento. Y no había mucho para hacer, sino simplemente había que saber adaptarse a esos dolores porque estaba creciendo. Hay un muchacho que creo que hoy no está, que habita entre nosotros, que empezó a sentirse mal, cansado, y pasó toda una semana en su casa, medio raro la situación en la que estaba, de su estado de ánimo. Obviamente, como estaba en su casa, estaba de pijama. Lo llevan al médico a este muchacho, y el médico llega a la conclusión, está creciendo. Para que 10 días después de tomarse esos descansos por dolores de crecimiento, no le andaban mal las zapatillas. No es chiste, ¿eh? Los pantalones le quedaban cortos. En 10 días había crecido como 5 centímetros el tipo. No está acá entre nosotros, ¿no? ¿De quién estoy hablando? No, no está. Ok. Porque existe algo que un organismo tiene al estar vivo y es crecer. Y muchas veces se están cargando algunos entre sí por los dolores de crecimiento. Y es crecer, y es tener esa cosa que estamos cambiando, que estamos vivos, que por ahí hoy somos así, mañana somos asá, que hoy, o mejor dicho, ayer era flaco y hoy no lo soy tanto. Que ayer no tenía ni pelos en el pecho y el otro día me miré y digo, tengo 4. Ya estoy hecho todo un hombre. O sea, cosas que van cambiando y la iglesia como organismo es similar, porque estamos vivos. Entonces, de alguna manera tenemos que aprender a enfrentar esta realidad sabiendo que alguna que otra vez puede ser que enfrentemos algún nivel de sufrimiento. Si ese sufrimiento termina en un desarrollo y crecimiento posterior desde lo espiritual, en lo personal y desde lo grupal, en lo congregacional, ¡aleluya! ¿Conoce la historia de las ostras? Es un ejemplo bastante, o por lo menos lo he escuchado en varios lugares y capaz usted lo escuchó también. Pero la ostra es la que produce las perlas. Pero resulta que las perlas comienzan con un granito de arena que entró en algún movimiento X de la ostra cuando se abrió por alguna razón. Y dicen que si la ostra pudiera hablar, hablaría del gran dolor que le causa ese granito de arena. Pero ese granito de arena, ella lo empieza a rodear con nácar y termina siendo la razón por la cual de alguna manera los seres humanos buscamos las ostras. Aparte de que a algunos les guste comérsela. La perla, lo que era un sufrimiento para ese molusco, termina siendo lo más valioso en su vida. A veces usted y yo le tememos al sufrimiento o a los dolores de la vida sin darnos cuenta que quizás ese dolor en las manos de un Dios que de verdad es bueno termina siendo la gran perla que Dios pone para razón de existencia tuya. Pienso en el apóstol Pablo escribiéndole a los tesalonicenses y Pablo de alguna manera en estos versículos les enseña que hay que crecer en 4 cosas que a veces traen dolores. La primera es aprender a reconocer amorosamente a los que trabajan. La palabra que lo sintetizaría sería ser agradecidos.
Ahí armando un mensaje para predicarlo en otro lugar que me pidieron específicamente de la gratitud, me sorprendí al caminar por las Escrituras y no encontrar demasiada gratitud entre hombre a hombre o ser humano a ser humano. O sea, no encontré en las Escrituras esto de gracias Dina, gracias esposa, gracias amigo, por lo menos no así. Pero sí encontré en profundidad durante toda la Escritura, gracias a Dios porque sos mi esposa, gracias a Dios porque sos mi amigo, gracias a Dios por lo que has hecho, gracias a Dios por esto, porque siempre, siempre, siempre el centro del desarrollo de la vida de la iglesia, incluso el reconocimiento que le podamos dar en gratitud a los otros, es para Él. Pablo les enseña y les dice, muchachos, aprendan a reconocer a los que trabajan entre ustedes, aprendan a reconocer a los que los presiden en el Señor, de alguna manera a los que los lideran, a los que los amonestan. No sé cómo se siente usted cuando recibe una amonestación, pero de alguna manera a esa persona que te amonestó, llamale, que te retó, te exhortó, te corrigió, merece reconocimiento, no merece tu enojo. No merece tu maltrato. Estoy siendo práctico con el obrar de la iglesia mientras sabemos que Cristo viene pronto, mientras sabemos que no estamos en oscuridad y mientras sabemos de que no nos tenemos que dormir. Honre, reconozca, dé gracias a Dios amorosamente por aquellos que te ayudan y te animan. A veces es un líder estandarizado dentro del sistema organizativo del organismo llamado iglesia. Y otras veces es un hermano o hermana en la fe que te acompañó en los primeros pasos o te va acompañando en la vida. Reconócelo. Dale gracias a Dios por él o por ella. Sería hermoso terminar esta reunión, lo cual vamos a hacer sirviéndonos la cena del Señor, pudiendo decir, mirándolo a los ojos a otro y decirle, le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias a Dios porque aunque quizás no charlamos mucho, solo verte me produce una linda cosa de adorar juntos a Dios. Reconocimiento amoroso de los que trabajan y sirven. Gratitud. En segundo lugar, Pablo les enseña a los tesalonicenses que hay que crecer en paz. Serenidad en medio de la tormenta para poder de alguna manera dar la definición de paz, pero también de alguna manera es no dramatizar. Cuando pienso en la paz, pienso en los dos extremos, en aquello de que de repente podamos mantenernos serenos en medio de tiempos difíciles, pero también pienso a veces en no hacer un escándalo por esa situación que está pasando, porque puede ser que termine siendo un granito de arena dentro de la ostra que nos va a dar un valor enorme. O puede ser que quizás sea algo que trajo cierto dolor y no dramaticemos demasiado, porque esto nos va a ayudar a crecer. Desde lo personal y desde lo grupal. Y pienso en que hemos tenido que aprender a crecer tanto en este tiempo por las cosas que fueron pasando de mundial conocimiento. Y se vienen años que probablemente vamos a seguir aprendiendo aún más. Aprendamos a crecer en paz, en armonía, en compañerismo, en que aunque venga una tormenta poder mantener la calma, la serenidad. Los que estudian el desarrollo social de las personas y los momentos de caos enseñan varios tips interesantes, pero el primero y básico es en un momento de crisis mantener la calma. Se prendió fuego el edificio. Para, no salgas corriendo como loco. Espera, tranquilo, sereno. Vamos a ordenar, vamos a pensar un poco, tranquilo. Y así cada una de esas cosas, los que trabajan en la navegación tienen lo que se llama zafarrancho dentro de los barcos como para saber qué hacer cada uno. Pero la premisa es, mantengamos la calma. La serenidad. Crezcamos en paz. Crezcamos en paz. Reconocemos a los que trabajan, somos agradecidos, pero crecemos en paz. El desafío que Pablo le tira en tercer lugar a los tesalonicenses
es de que crezcan en lo relacional. Tenemos que aprender a seguir creciendo en lo relacional. Porque yo creo que usted ya se dio cuenta que entre nosotros hay gente que tiene muy poco ánimo, hay gente que es débil en la fe y hay gente que es vaga u ociosa. Para cada uno hay algo para hacer. Entonces, aprender a creer en lo relacional es no salir del entorno en el que tengo que ser trabajado y trabajar para charlar sobre el asunto de lo que pasa acá, lo cual sería chusmería o murmuración, sino vamos a ver qué hacemos con los ociosos. Amonestéis a los ociosos, retalos, sacudilo. Hacele saber que esa no es la conducta, que tiene que salir de ese estado de vagancia. Es curioso, pero el mismo apóstol Pablo escribe en un determinado momento y dice, muchachos, si hay alguien entre ustedes que es ocioso, no le den de comer. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero Pablo dice, porque el que no labura o el que no trabaja, que tampoco coma. Es muy fuerte. Pero es de alguna manera parte de la amonestación que hay que saber brindarle a los ociosos, que con maldad y con violencia, no, por amor. No, para mantener la paz, no, porque te manifiesto mi amor hacia tu persona, que no está bien eso. Crecer en lo relacional no es salir a criticar al ocioso por allá para que todo el mundo hable mal de él, sino es ir y confrontarlo y decirle, che, no está bien tu estado de conducta. Es duro, la escritura no es dura, sino que Dios es un santo y eterno equilibrio entre amor y justicia. Así es Dios. Entonces nunca va a tener por inocente al malvado ni al culpable, pero también es cierto que nunca va a castigar con demasía aquel que de alguna manera ya fue aquel de por quien ya recibió todo el castigo de Jesucristo. Pero la orientación, la guía se la tenemos que dar. Crecer en lo relacional es esto, no hablar con otros acerca del déficit de algún hermano, sino acercarme y hacérselo saber. Puede ser que alguien esté de poco ánimo, esté medio bajón, porque las circunstancias no salieron, no fueron, no esperaron, o no fueron como él esperaba. Nos pasa a muchos. A esos hay que alentarlos. Hay que darle aliento, hay que darle ánimo, hay que hacerles saber que sí se puede, que vamos por un poco más, que aunque las cosas no salieron como esperabas, Dios sigue siendo bueno y en algún momento la bondad de Dios se va a manifestar en tu vida y te vas a dar cuenta lo grande, bueno, justo, verdadero, amoroso que Dios es, aunque hoy no lo entiendas, no te bajones, dale, vamos por un poco más. Crecer en lo relacional. Porque puede ser que alguno esté debilitado, lastimado, herido. Vamos a sostenerlo. No terminemos de liquidarlo. Sostengámoslo. Ahí sí cabe la ayuda, porque es alguien que está debilitado o enfermo. No es alguien que es vago. Es alguien que circunstancialmente está pasando un momento difícil, complejo. Vamos por ahí, ayudémoslo. Alentémoslo, sostengámoslo. Sostened, dice Pablo, a los débiles. Y como virtud sublime, para poder desarrollar lo relacional, aprender a ser pacientes. Paciente. Dígale al que tiene al lado, no sabe la paciencia que te tengo. Ahora míreme a mí de acá y dígame, pastor, no sabe la paciencia que te tengo. Entonces ahora yo me siento libre de decirle, no sabe la paciencia que yo le tengo. No. Fue chiste. Pero tenemos que ser pacientes. La palabra paciencia en el Nuevo Testamento
tiene básicamente una triple connotación. Una es el saber soportar la situación que viene. La otra es saber tolerar al otro. Y la tercera es saber tolerarme a mí mismo. Entonces, cuando la Biblia dice que tenemos que aprender a ser pacientes como combustible para poder desarrollar el crecimiento relacional, es así. O sea, te guste o no te guste, me tenés que tener paciencia. Porque aunque de repente a Dios se le ocurrió darme la función pastoral dentro de los dones que Dios ha repartido a su iglesia, no quiere decir que soy mejor tipo que vos, o mejor persona que vos, o que ya estoy perfecto. No. Así como yo de la misma manera sé que vos no sos perfecto y que tenemos que aprender a ser pacientes los unos con los otros. Es crecer en lo relacional. Es crecer en lo relacional. Y el último de los crecimientos que entiendo que Pablo desata en estos versículos hacia los tesalonicenses es aprender a crecer en supervisarnos. Lo cual a veces hacemos, pero no desde de un estado genuino de supervisión para ayudar al tema, sino de un estado medio chusma. O sea, observo como para poder estar informado, saber de qué se trata, pero no hago demasiado sobre el asunto. Y el último de los versículos que leímos, el 15, dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Entonces tenemos que aprender a mirarnos los unos a los otros para poder supervisarnos, para que no le pagues al otro el mal que te hizo. Pero ¿cómo, pastor? ¿Entonces está mal si yo le aconsejo que lo manda a freír churro cuando el otro lo retó o lo trató mal? Sí. Porque de alguna manera es devolver mal por mal. ¿Pero qué? Entonces está mal si de repente la persona se sintió recontra ofendida y vos vas y le decís, está bien, no le hables más. Sí está mal, porque hay que aprender a perdonar, es lo que la Biblia dice. Entonces yo tengo que velar para que vos no le pagues con mal al otro que quizás es real, te hizo mal. No es que la Biblia lo disfraza como bueno, que quizás le hizo mal. No, que ninguno pague a otro mal por mal. Punto. Entonces tenemos que aprender a mirarnos en esto y ayudarnos mutuamente para poder crecer en lo relacional, para poder crecer en el reconocimiento mutuo y en paz, y para poder ser supervisores. Alguien que de alguna manera observa con el deseo de ayudar que el otro, que quizás recibió un mal, no camine en un estado de venganza para hacerle mal al otro, sino que de alguna manera nos animemos los unos a los otros a de verdad ser espirituales y empezar a caminar en lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y por lo menos la Biblia dice lo que hay que hacer con aquel que nos hace mal es perdonarlo. Si usted sabía, ya sé, decenas de charlas he tenido con personas que han enfrentado cosas durísimas y difíciles, pero la única manera de salir airoso o espiritualmente victorioso es cuando alguien te hace mal, por favor no le pagues con mal, por favor perdónalo. Aunque te lo tengas que perdonar todos los días porque te lo cruzás 25 veces al día. Perdoná. Mirar y ver cómo nos comportamos. No para andar husmeando en la vida del otro, sino porque me importás. Llegar quizás a la casa de un amigo en la fe o un hermano en la fe que hace rato que no veo y encontrar situaciones que no son las mejores. Está bueno para poder hacerle saber que puede mejorar eso. O quizás mirar y observar su comportamiento para aprender que cuando yo llegue a mi casa hay cosas que no están bien y poder aprender de lo que él me está diciendo. Que aprendamos juntos a seguir lo bueno. Que miremos, que observemos, que ninguno pague mal por mal, pero por favor que antes de todo eso sigamos siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Y usted puede decir, bueno, pastor, pero ¿qué es lo bueno? Si tengo que definirlo en una sola palabra, es Dios. Nadie llega al nivel de bondad que Dios tiene.
Y si lo tengo que definir de alguna manera en lo que él habla o dice, es su palabra. ¿Qué es lo bueno? Lo que la Biblia dice. Otra vez voy a lo mismo. Está bien que hagamos tal cosa. Si eso no lo dice la Biblia, por favor, sujetate a la Biblia, porque lo bueno es hacer lo que la Biblia dice, no lo que vos crees o te parece o suponés o te enseñaron de alguna forma. Por eso es tan importante que aprendamos a caminar juntos siguiendo lo bueno. Mirando que no se anden desarrollando vendetas entre los hermanos y amigos en la fe. Y si lo proyectamos a una iglesia que ha decidido afectar una ciudad, por favor observa a tus vecinos y sé vos un agente de paz que evite que alguien le pague mal por mal al otro. Animalo, aunque quizás no conozca a Cristo, que la salida principal es el perdón, y enseñale a hacer lo bueno. Y entre nosotros, que podamos desarrollar un estilo de vida donde crecemos en seguir lo bueno. En seguir lo bueno. Le dije que somos un organismo, estamos vivos. Y de alguna manera lo que nos enseña Pablo en estos versículos es porque tenemos que aprender a desarrollarnos y a crecer en esto que se llama iglesia, familia de Dios, edificio de Dios, para dar un nombre, cuerpo de Cristo, para dar nombres bíblicos, donde somos diferentes, donde tenemos funciones diferentes, donde hemos crecido en circunstancias diferentes, pueden ser similares pero diferentes. No solo eso, sino tenemos ciertas conductas o costumbres diferentes, pero aún en todo eso aprender por sobre todas las cosas a reconocer a aquel que de alguna manera te ayudó o te preside en el Señor. Por favor, sigamos creciendo todos los días dentro de nuestras posibilidades, desarrollando la paz. La paz. Si estás en Pueblo Nuevo, mi oración pastoral es que Pueblo Nuevo te bendiga y te ayude a crecer. Pero si por alguna razón, cuando oro de la misma forma, digo, Señor, pero que todos los que estamos en Pueblo Nuevo seamos agentes de paz. No de discordia, no de pleito. Crecer en lo relacional, porque somos todos diferentes. Puede ser que haya entre nosotros algún ocioso que necesite salir de ese estado, entonces lo vamos a amonestar, lo vamos a retar un poco. Puede ser que haya alguien que esté desanimado, bueno, vamos a alentarlo, vamos a darle el aire necesario. Puede ser que alguien esté debilitado, bueno, vamos a fortalecerlo y acompañarlo para que se crezca y se desarrolle y después sea él, tanto el debilitado el que ayude a otros, tanto el de poco ánimo que ahora también ayude y aún el ocioso el que pueda andar diciéndole al otro, che, dejate hinchar, yo ya aprendí que la ociedad, el ocio no sirve para nada, que hay que ir por más. Sería fantástico, porque el Dios de los cielos es un Dios que cambia personas y de verdad las cambia. Entonces, cuando Él empieza a ser nuestro Señor, yo ya no soy igual. Y empiezo a caminar en la nueva persona que soy. Por lo menos lo dice Pablo, aquel que está en Jesús es nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Y por último, chicos, ¿pueden subir los músicos, por favor? Aprender a multiplicarse. Un organismo se multiplica y usted y yo como congregación local tenemos que abrazar el desafío de multiplicarnos, pero también vos desde lo personal tenés que abrazar el desafío de multiplicarte. Cuando pienso en la multiplicación, de alguna manera tenemos que ser agentes de salvación para otros y como congregación local ser agentes de fundación de otras congregaciones locales en diferentes lugares de Bahía Blanca y Argentina. Hay que multiplicarse. Pero también pienso en lo personal y vos y yo tenemos que aprender a multiplicarnos en otros. Necesariamente compartiendo el Evangelio de Jesucristo con el otro para que de alguna manera en el tiempo oportuno pueda venir y ser mi multiplicación. La Biblia habla muchísimo de multiplicación. De hecho, si usted lee el Éxodo, el gran problema que tuvo Faraón cuando decidió matar a los niños tratando de eliminar a Moisés, era que el pueblo se había multiplicado. Es que al diablo no le gusta que la iglesia se multiplique, no le gusta que los creyentes fieles se multipliquen.
Lo preocupa. Lo preocupa. Dios no habla de sumas, habla de multiplicación. Porque en el corazón de Dios está este desarrollo general del crecimiento y más de la iglesia, que es un organismo donde Él es el que le da vida. Pienso en este primer día, 1 de enero del 2023, y algo que me olvidé, que lo anoté ahí, pero no se lo dije, se lo digo ahora: feliz año nuevo. Me acordé. Primero decir feliz año nuevo. No dije nada, así que feliz año nuevo. Está bueno que usted y yo abracemos este desafío de darnos cuenta que somos un organismo y que hay que aprender a crecer, por lo menos en estos 4 ítems que le dije, y a multiplicarnos. Porque la iglesia de Jesucristo en los primeros tiempos se multiplicaba. Aún en tiempos, hubo tiempos muy buenos, donde la iglesia tenía el favor del pueblo, pero hubo tiempos muy malos, donde la iglesia era perseguida, eran matados, eran muertos. Pero se seguía multiplicando. Porque la realidad de la premisa sublime de que Cristo viene, de que usted y yo no estamos en tinieblas porque hemos creído en Jesús y Jesús es nuestra luz, y la realidad de que no nos tenemos que dormir, nos tiene que llevar a tener un evangelio práctico. No hacer prácticas para agradar a Dios, sino porque como Dios me regaló todo lo que necesito, incluso el cielo, soy práctico a la hora de activar porque estoy agradecido. No es lo mismo que cargarme de obras para agradar a Dios, sino es simplemente estoy tan agradecido por lo que Él hizo por mí que me vuelco a servirle con todo lo que Él me plantee que hay que crecer y desarrollarse. Es lo mismo en cuanto a prácticas, pero parten de corazones diferentes. El primero es un corazón vanidoso y arrogante que piensa que por sus propios méritos puede agradar a Dios. El segundo es un corazón humillado, que reconoce que solo nunca hubiese podido hacer lo que Dios hizo por él, pero mientras que tenga ganas y fuerzas, se rinde a servirle con todo lo que tiene a su alcance. Dice la Escritura, para algunos que quizás no entendían ciertos aspectos de la vida cristiana, Pablo le escribe a los Gálatas, una congregación que estaba un poco sumergida en prácticas muy esquematizadas y rigurosas que venían del judaísmo, o que se había dejado arrastrar por ello. Y Pablo le dice: hermanos, a libertad fueron llamados. Solamente que no usen la libertad como ocasión para sus propios deseos, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces quiere decir que soy libre, pero no para hacer lo que se me canta a mí con mis propios deseos, sino para poder amar y servir al otro. Sí, para eso Cristo te hizo libre. Pero entonces no soy tan libre. Y es que si escarbo un poquitito en la palabra libertad delante de la presencia del Señor, me doy cuenta que la única libertad que tengo es decidir de quién voy a ser esclavo. Porque cuando creo que hago lo que se me canta, estoy siendo esclavo de mis malos deseos y del diablo, en definitiva. Pero cuando me vuelco la voluntad a seguir a Cristo, resulta que ahora soy esclavo del Señor. Lo que pasa es que los amos pagan diferente. Pagan diferente. El primer amo, mi carnalidad y el diablo, pagan con muerte, dolor, soledad, abandono, distancia, miseria. Pero el segundo amo paga con vida, con salud, con prosperidad, con esperanza eterna, con paz, paga con amor. Es maravilloso. Por eso, ya que fuiste llamado a libertad,
No creas que ser libre es hacer lo que se te cante, sino ser libre es aprender a servir al otro por amor. Y la verdad que muchas veces vas a tener que crecer en paciencia, porque por ahí el otro no siempre reacciona a tu servicio amoroso como vos esperarías. Por eso también hay que aprender a ser pacientes los unos con los otros. Pero aún así hay que seguir creciendo en reconocer a los que nos guían y presiden. Hay que seguir creciendo en paz y hay que seguir creciendo en lo relacional y hay que seguir creciendo en todo lo que Dios nos va planteando que hay que crecer. Qué bueno sería que usted y yo, los que hoy vinimos, los que hoy estamos acá, podamos abrazar el desafío de que el 2023 sea un año de verdadero crecimiento. Pero de verdad. Y que agarre este pasaje y lo repase de vez en cuando y vea cómo está el asunto. Quizás en su supervisión amorosa, para dejarse supervisar y para mirar a otro. No para chusmear, sino para ayudar. Y quizás en lo relacional, a ver si por ahí no encajás en alguno de estos 3 ítems. Y si no encajás, ver cómo hacemos para ayudar a algunos de los que están en estos 3 ítems. El ocioso, el débil o el desanimado. Quizás es un buen año para poder crecer en darle gracias a Dios por el hermano, la hermana, tu líder de ministerio, timonel. Darle gracias a Dios por los pastores que de alguna manera te presidimos en el Señor. Insisto, no por grandes capacidades, porque capaz alguno de ustedes podría estar acá, sino simplemente por llamado de Dios. Cierre sus ojos, por favor. Déjeme tener una oración y luego vamos a sellar este mensaje con la verdadera esencia del asunto, que no es la voz de un pastor ni las ideas interpretativas que pueda tomar un pastor, sino es la mismísima persona de Jesucristo, el único y grande Señor, aquel que murió en la cruz, que al tercer día resucitó, que derramó su sangre, de verdad, no es chiste, no es una especie de comentario o de idea que anda dando vueltas, sino es una realidad espiritual, histórica pero espiritual. Porque ahí, en ese nuevo pacto en su sangre, es que está el poder y la potencia para lograr todo lo otro. Todo lo que hablamos no lo vamos a lograr con ganas y fuerzas humanas. Lo vamos a lograr con el vigor y la fortaleza del Espíritu Santo. Pero con tu voluntad y la mía rendida, que así suceda. Y si estás acá en esta noche, por lo menos fue mi oración y lo sigue siendo. Sos de aquellos que de verdad en el nombre de Jesús tenemos que abrazar el desafío de crecer, porque somos un organismo, estamos vivos. Y aunque a veces eso nos traiga dolores, también eso trae crecimiento. Cerrá tus ojos, déjame orar y después vamos a participar de esta cena. Señor, en el nombre de Jesús, gracias porque la vida en nosotros nos la has dado vos. Señor, no hay vida en nosotros si no es por ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, si Jesús no nos hubiese abierto el camino de regreso a vos, sería imposible vivir la vida en tu propósito. Pero gracias por Jesús. Gracias por su obra, gracias porque en Él tenemos el poder y la capacidad de no dormirnos. Tenemos el poder y la capacidad de no estar en tinieblas. Tenemos el poder y la capacidad de esperarte expectante, Señor, en tu segunda venida. Pero en el mientras tanto, Señor, danos el vigor y la fuerza para crecer, para desarrollarnos, para que podamos reconocer a aquellos que nos ayudan y trabajan y nos presiden en el Señor, para que podamos abrazar el desafío de crecer en paz,
para que podamos ser y crecer cada día más en lo relacional, ayudándonos mutuamente, para que podamos crecer, Señor, en el nombre de Jesús, en una supervisión amorosa los unos para con los otros. Pero, Señor, eso es imposible. Sería un esfuerzo humano, sería una arrogancia, una crítica arrogante de nuestra parte, si no lo hacemos bajo el poderoso amor de Jesucristo, que primero nos rescató a nosotros de pecados, de ociosidades, de dolores, de maltratos, de debilidades. Nos rescató, nos perdonó y nos da la posibilidad de ser aquellos agentes. Sería imposible que hagamos algo, Señor, si no fueses tú el que primero nos inundó de paz y nos dio la gracia y el poder de estar en paz con Dios, y no por mérito personal, sino simplemente porque hemos creído en ti. Porque aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo viven en paz para con Dios. Viven en paz para con Dios. Señor, en el nombre de Jesús, bendigo la vida de mis hermanos y hermanas en esta noche y ruego que nos ayudes durante todo este año, ayúdanos durante toda la vida para caminar creciendo como verdaderos hijos tuyos, creciendo en esto que significa ser iglesia. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén.